Hay nombres y fechas que son como puentes, ¿no? Sí, que te conectan. Exacto, que te conectan con historias que aunque parezcan lejanísimas, pues de repente tienen algo que decirte hoy. Y hoy, 27 de enero, es una de esas. Ajá. Tenemos sobre la mesa un texto breve pero muy evocador, que se titula Cuando la fe transforma el lugar donde vives. Y nos habla de una mujer, Ángela de Merici. Hmm. Nuestra misión hoy es sencilla. Vamos a analizar este texto para descubrir quién fue esta mujer del siglo XV y por qué su historia, tal como nos la presentan, sigue resonando. Suena muy bien. Y lo primero que a mí me llama la atención, y el texto lo señala enseguida, es su propio nombre, Ángela. Claro, Viene de ángel, de mensajero, pero no un mensajero cualquiera, sino de algo que puede cambiar vidas. y es que esa idea, la del nombre como promesa, es un punto de partida fascinante. Totalmente. En muchas culturas, el nombre no es una simple etiqueta y ya está. Encierra una misión, un carácter. O sea, en el caso de Ángela, es como si toda su vida fuera pues una puesta en práctica de su nombre. Como si llevara la misión ya escrita desde el principio. Eso es. Una vocación de ser ese puente, esa mensajera para los demás. Claro, una promesa. Pero lo que me choca al seguir leyendo es que esa promesa no venía, digamos, con ninguna garantía. Sus orígenes son todo lo contrario a un camino fácil. Nada fácil, ¿no? Nació en Italia en 1474, en una familia muy humilde. Y los detalles son duros. Se quedó huérfana de niña. Conoció el desamparo, el dolor, la vulnerabilidad. Vaya, no tenía títulos, ni dinero, ni una educación formal. O sea, no partía con ninguna ventaja. Y aquí hay una frase que me parece el núcleo de todo. Nació con un corazón que se dejó interrogar por Dios. Es que ese punto de partida es, en mi opinión, lo más radical de su historia. Vivimos en una cultura que admira a quien lo tiene todo desde el principio, ¿no? Claro. Su historia es la contranarrativa. No es la de alguien predestinado a la grandeza por su cuna, sino la de una persona que convierte su fragilidad en su mayor fortaleza. O sea que le da la vuelta a la situación. Totalmente. Es un recordatorio muy potente de que el gran impacto, ya sea social o espiritual, no suele nacer del poder, sino de la empatía. Y la empatía más profunda se forja en la dificultad, en haber estado ahí abajo. Entiendo. De hecho, el texto lo dice de una manera muy directa. Si tú has vivido heridas, pérdidas o confusión, sabes de qué lugar partió ella. Es una conexión inmediata. Entiendo, es como si su falta de privilegios se convirtiera en su superpoder, porque le permitía ver lo que otros no veían. Exacto. Después de esa infancia tan dura, nos cuentan que de joven ingresó en la Tercera Orden Franciscana, que para quien no lo sepa, esto es una rama para laicos, ¿no? Sí, gente que quiere vivir una espiritualidad franciscana, pero sin retirarse a un convento, viviendo en medio del mundo. Y aquí es donde todo parece empezar a moverse. Exacto, porque su fe no se queda en algo privado, en algo para ella. Empieza a mirar a su alrededor y a notar algo. A notar, sí, a darse cuenta de que hay un colectivo completamente invisible para la sociedad de su época, las niñas y las mujeres jóvenes, que no contaban para nada. Para nada. No tenían acceso a la educación, ni un acompañamiento real, ni un lugar propio en la sociedad más allá del matrimonio o el convento. Eran, en muchos sentidos, invisibles. Pero a ver, me pregunto, ¿fue algo tan inmediato? Porque mucha gente ve problemas a su alrededor y no hace nada. ¿Qué tenía ella de diferente? Es una pregunta clave. ¿Fue un arrebato de compasión o un plan que se fue gestando poco a poco? Porque pasar de notar un problema a dedicarle tu vida entera es un salto enorme. Pues creo que su respuesta no fue teórica, sino increíblemente práctica. No empezó con un gran manifiesto, ni intentando cambiar el sistema de golpe. Fue más, a pequeña escala. Mucho más. Su respuesta fue lo que el texto llama amor atento. Se acercó a ellas una a una. Empezó a escucharlas, a acompañarlas, a enseñarles lo que sabía. No buscaba fama, no buscaba fundar nada en ese momento. Buscaba humanidad. Justo, buscaba humanidad. Su primer acto revolucionario, por así decirlo, no fue construir un edificio, sino simplemente ver a quien nadie veía y sentarse a su lado. O sea que el gran cambio empieza con un gesto pequeño, casi invisible. Es la transición de una fe personal a una acción social, pero sin fuegos artificiales. Es una fe que, como se dice aquí, se expande cuando se comparte. Eso es. No es un tesoro que se guarda, sino una energía que crece al ponerse al servicio de otros.
y esa energía se fue acumulando hasta que ya no cabía en gestos pequeños. Necesitaba una estructura. Necesitaba una estructura, un cauce. Y es ahí donde da el salto mortal. Sí, aquí es donde la historia se pone realmente increíble. En 1535, con casi 60 años, Que para el siglo XVI era ser ya una anciana, vaya. prácticamente, pues funda la Compañía de Santa Úrsula. Y al leer esto, uno podría pensar, bueno, fundó otra orden de monjas. Lo típico, ¿no? Exacto. Pero no, el texto subraya por qué esto fue un auténtico bombazo. Fue la primera comunidad femenina dedicada a la educación de niñas fuera de los muros de un convento. Ahí está la clave. Espera, ¿esto qué significaba en la práctica? Me cuesta imaginar lo rompedor que tuvo que ser. Para entender la magnitud, hay que pensar en la mujer del siglo XVI. Sus opciones vitales eran básicamente dos: el matrimonio, casi siempre concertado por la familia, Por intereses, claro, por fines económicos o sociales, o el convento. En ambos casos, su vida estaba tutelada y recluida. El espacio público no era para ellas. estaban apartadas. Totalmente. Que Ángela propusiera una comunidad de mujeres activas, viviendo en sus propias casas, con autonomía económica y una misión pública, la educación, era dinamitar los cimientos de la estructura social de la época. Estaba creando una tercera vía. Una tercera vía que no existía, era una declaración de independencia, en cierto modo. Vaya, estaba diciendo que una mujer podía consagrar su vida a Dios y a los demás sin necesidad de renunciar al mundo. De hecho, su tesis era la contraria. Es precisamente en el mundo donde hay que estar. Claro. Por eso la frase que resume su filosofía es tan potente. No huyó del mundo para ser santa, vivió en el mundo para santificarlo. Esa frase me ha dejado pensando, porque choca con la idea que muchos tenemos de la santidad como algo lejano, perfecto, casi inhumano. Ya. Pero aquí se nos dice otra cosa. Se nos dice que la rutina, las obligaciones, las tareas que parecen pequeñas, que ese es el campo de juego. Me cuesta un poco conectar esa idea tan elevada con algo tan mundano como responder correos o hacer la compra, ¿sabes? Y sin embargo es la idea más moderna y revolucionaria de todas. Hoy hablamos mucho de mindfulness, de encontrar el propósito en nuestro día a día, de la espiritualidad laica. Cierto. Pues bien, Ángela, en el siglo XVI ya estaba formulando esta idea radical. La santidad no es una huida, es una inversión, es meterse en el barro. Es meter las manos en la masa del mundo, no observarlo desde un pedestal. Es como si alguien hoy dijera que la reunión de Zoom más aburrida puede ser un lugar de encuentro espiritual. Suena a locura, ¿sí? Suena a locura, pero en el fondo es la misma idea. Dios está donde está la vida, no solo en el templo. Visto así, tiene mucho más sentido. Entonces, su proyecto de educar a las niñas no era simplemente un acto de caridad. Había detrás un plan más grande, una visión a más largo plazo. Absolutamente. No se trataba solo de enseñar a leer y escribir a unas cuantas niñas para que tuvieran más oportunidades. Su visión era mucho más amplia y estratégica. ¿A qué te refieres? Ángela entendió algo fundamental, algo que hoy llamaríamos invertir en capital humano con una visión de género. Se dio cuenta de que la mujer era el corazón de la familia y, por extensión, de la sociedad. Era un punto de palanca, ¿no? Si cambias ese punto, mueves toda la estructura. Exacto. Su razonamiento era, si las mujeres son educadas, no solo en conocimiento, sino en su fe y en su dignidad, el impacto se multiplicará de forma exponencial. Claro, el efecto dominó. Creía que una mujer formada y consciente de su valor humanizaría primero a su propia familia, luego a su comunidad, a su barrio y, por extensión, a toda la sociedad. Estaba invirtiendo en el futuro. Sembrando semillas que tardarían en crecer. Justo. Semillas que sabía que tardarían generaciones en dar todo su fruto. Por eso su fe no era un refugio personal, sino, como dice el texto, una fuerza que transforma la vida de otros. Es un ejemplo tempranísimo de cómo la educación de las mujeres es uno de los motores de cambio social más potentes que existen. Pero claro, una idea tan radical que desafiaba el orden social y religioso, esto no debió ser un camino de rosas. Para nada. Tuvo que encontrar muchísima resistencia. Por supuesto. El texto es muy honesto en esto. Nos dice que no todas la comprendieron y que no todas las puertas se abrieron sin resistencia. Vamos que se encontró con muchos muros.
encontró oposición, incomprensión, recelos. Imagínate, una mujer mayor, sin poder, proponiendo un modelo de vida que nadie había visto antes. Muchos pensarían que era una locura o incluso una herejía. ¿Y qué la hizo seguir adelante? Porque ante ese muro, lo fácil habría sido abandonar. Su clave fue la perseverancia anclada en una confianza muy profunda. Hay otra cita aquí que es muy reveladora. Sabía que la semilla que Dios pone en tu corazón no depende de tus fuerzas, sino de tu fidelidad. Es una idea muy potente. Mucho. No se trata de tener una fuerza sobrehumana para derribar los muros, sino de ser fiel cada día a esa pequeña semilla, de regarla aunque no veas que crece. La fuerza no venía de ella, sino de su fidelidad a la misión. Y esa fidelidad, al final, tuvo su reconocimiento. Siglos después, en 1807, la Iglesia la canonizó, que, para que quede claro, es el reconocimiento oficial más alto. Sí, y el de que su vida fue un testimonio ejemplar de fe y de servicio. Pero lo interesante es cómo el texto nos invita a mirar más allá del dato histórico. ¿A qué te refieres? Nos dice que recordarla cada 27 de enero no es solo leer una biografía, es recibir una invitación a ver con otros ojos al mundo entero. Su nombre es memoria, pero su historia es, sobre todo, un ejemplo vivo, una propuesta. Entonces, el legado no es solo la institución que fundó, las Ursulinas, que por cierto siguen existiendo hoy en todo el mundo. Que no es poco. No, claro. Pero el verdadero legado es la idea que sembró, esa forma de entender la vida. Precisamente. Y esa idea es que la vocación, el propósito en la vida, no espera a que seamos perfectos o a que tengamos las condiciones ideales. Nos espera ahora, en lo que somos y en lo que hacemos cada día. En lo pequeño. Ahí es. La medida no está en los actos excepcionales, en los grandes titulares, sino en esa fidelidad amorosa en lo ordinario. Ahí, en las pequeñas cosas de cada día, es donde se juega el partido de verdad. Vale, si intentamos resumir todo este viaje que hemos hecho, pasamos de una niña huérfana, en la más absoluta vulnerabilidad, a una mujer que se convierte en una auténtica innovadora social. Totalmente. Una mensajera, como decía su nombre, de dignidad y esperanza para quienes no la tenían. Y la gran lección que parece destilarse de su vida es esa, que el propósito real se encuentra en la capacidad de amar y de ser fiel en el día a día, no en los grandes acontecimientos. Y para cerrar, me gustaría fijarme en un detalle que aparece al final del texto. Hay una pequeña sección en latín titulada Memorandum Itineris. Un recordatorio del camino. Exacto. El texto nos ofrece una traducción y dice que este recordatorio se nos da no como término, sino como inicio del camino de santidad. Me parece una forma muy bella de concluir. Sí, lo es. Nos recuerda que la vida es un viaje, un itineris, un camino, y que la santidad de Ángela, su propósito, se manifestó en la misericordia y el cuidado diario a lo largo de ese camino. No fue un destino al que llegó. No, fue la forma en que caminó. No es la meta, es el camino. Claro. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que su historia nos lanza directamente a nosotros hoy. ¿Qué sería? Pues, ¿qué significaría para cualquiera de nosotros dejar de ver nuestra vida como una meta lejana a la que hay que llegar, el éxito, la felicidad, la perfección, y empezar a verla como un viaje donde el sentido se construye en el acto diario de caminarlo? Es una buena pregunta para terminar. Y, sobre todo, ¿qué pasaría si en ese trayecto, cada uno a su manera, intentáramos ser también un pequeño mensajero para la gente que camina a nuestro lado?